Yo quisiera ser un pájaro. Bienvenidos al conversatorio Red de Escritores, un programa educativo y cultural de Ciudad que rescata la escritura de las tareas escolares. En esta ocasión conversaremos con varias personas integrantes del programa Red de Escritores para que nos cuenten acerca de esta iniciativa de Ciudad. Nos acompañan hoy la profesora Doris Adriana Ramírez, coordinadora del programa y docente investigadora de la Universidad de Antioquia, y algunos talleristas de la red que han tenido una vasta experiencia en el desarrollo de este proyecto, Cristian Camilo Otálvaro y Gina Catalina Loaiza. La manera como desarrollaremos este conversatorio será a través de un conjunto de preguntas que dirigiremos a cada uno de los participantes. Respondiendo al propósito de este conversatorio, iniciaremos la primera ronda de preguntas con la profesora Doris Adriana, quien nos contará qué es la red de escritores y cuáles son sus propósitos. Bueno, generalmente las ciudades colombianas y las entidades educativas se han propuesto en el país el desarrollo de programas de promoción de lectura. Sin embargo, hace 12 años la Universidad de Antioquia, a través del Grupo Didáctica y Nuevas Tecnologías y en asocio con la Alcaldía de Medellín, a través de la Secretaría de Cultura Ciudadana, pensamos que era importante ofrecerle a la ciudad un programa de formación en habilidades comunicativas que particularmente hiciera énfasis en la escritura, en la producción de textos. Inicialmente empezamos trabajando en instituciones educativas de educación básica, pero a través del tiempo nuestro programa se ha extendido a otros escenarios. ¿Qué busca entonces la red de escritores en el contexto del desarrollo de las habilidades comunicativas? La red persigue tanto objetivos académicos como objetivos de orden social. En los académicos, pues particularmente aprovechamos este escenario como universidad para desarrollar una línea de investigación que nos permita estudiar qué sucede con los procesos de lectura, escritura, la oralidad también y la escucha en el ámbito de la escuela y en escenarios de ciudad. También queremos consolidar un espacio de formación y de práctica pedagógica para nuestros egresados y que la universidad desarrolle en el contexto de este proyecto estrategias de extensión solidaria. Pero particularmente, ¿cuál es el propósito con la población que participa en el programa? Con los niños, los jóvenes, los maestros y los padres de familia. Queremos consolidar una red que se pregunte por la escritura no solamente alfabética, sino la escritura multimodal, y que a través de la literatura puedan aprender, conocer otro contexto distinto al de su ciudad o al de su escuela o al de su barrio, o sea, que se amplíen las fronteras del conocimiento, que puedan compartir ese proceso de escritura. Entonces también nos interesa que los niños y los jóvenes desarrollen habilidades comunicativas para contarle a otros qué piensan, qué sienten, qué miedos tienen y también qué aprenden. Paralelamente, también pretendemos apoyar el trabajo de los maestros en la escuela para que desarrollen otras estrategias distintas, alternativas, que promuevan en los niños y en los jóvenes una relación más cercana con la escritura, con la lectura y con la literatura. Y también a los padres de familia. Todos sabemos que el trabajo en la escuela debe ser complementado con el trabajo en familia, y para ello necesitamos formar a los padres de familia para que puedan acompañar este proceso. Muchas gracias, profesora. De acuerdo con lo que usted nos ha contado, ¿a qué necesidades y problemáticas da respuesta el programa en el contexto de las habilidades comunicativas? Usualmente la escuela ha asumido el proceso de escritura como un proceso mecánico de transcripción, y también la lectura como un proceso que permite dar cuenta de un texto. Pero nosotros pretendemos que la lectura, la escritura, el habla y la escucha
se piensen en la escuela desde otras dimensiones, y es desde esa dimensión práctica, cotidiana. O sea, la escritura y la lectura son procesos cognitivos y no podemos olvidarnos de ello, y de hecho trabajamos todo el proceso de construcción de un texto a partir de los momentos de la lectura, porque para nosotros la lectura pues obviamente es un momento de la escritura, pero también es importante que los niños y los jóvenes comprendan que la lectura y la escritura son herramientas de comunicación y de aprendizaje, y en ese contexto entonces la escritura no se circunscribe a la escuela, sino que también está en el mundo cotidiano. En ese sentido, entonces asumimos la lectura y la escritura como una práctica social y cultural que tiene sentido en la medida en que estos niños y estos jóvenes pues pueden interactuar a través de esos códigos, y no solamente los códigos escritos, textuales, impresos, sino con otros modos. O sea, la escritura y la lectura multimodal también es objeto de reflexión en el programa de la red de escritores. Pero también hay otro asunto importante: nuestros niños y nuestros jóvenes generalmente no escriben porque no tienen destinatarios. Generalmente su destinatario es el profesor, a quien le entregan un trabajo, y el profesor seguramente, pues por toda la cantidad de estudiantes que tiene, no tiene mucho tiempo para leer y hacer un intercambio, un diálogo con ese estudiante sobre el texto. A nosotros nos interesa que los niños y los jóvenes entiendan que a través de la escritura también se pueden comunicar, y entonces buscamos la práctica, obviamente, de la producción para la publicación, y eso implica una estrategia didáctica en los diferentes talleres que ahorita más adelante Cristian y Gina van a contar, y nos implica también que los niños y los jóvenes se pregunten qué es lo que quieren escribir, para qué quieren escribir y a qué tipo de público van a dirigir sus textos. Pero también hay momentos de escritura personal. O sea, la escritura también no solamente es una actividad estética, comunicativa, sino también un modo para reflexionar sobre lo que somos, lo que queremos, lo que proyectamos ser. Entonces también la escritura en la red de escritores se ocupa de esos asuntos personales, familiares, sociales. O sea, nosotros no pretendemos resolver todos los problemas que puede tener un grupo de niños, pero sí pretendemos que a través de la escritura ellos puedan expresar lo que sienten y lo que piensan. Muchas gracias. Profesora, ¿cuáles son los referentes conceptuales que orientan el programa? Bueno, como decía ahora, nosotros tenemos un enfoque inicialmente cuando empezamos a trabajar en el ámbito escolar de apoyar los procesos de la escritura en la escuela. Entonces, pues tenemos obviamente referentes desde las teorías cognitivas, la escritura como un proceso cognitivo, pero les decía que no podemos circunscribir esta actividad única y exclusivamente a la escuela, y en ese sentido entran a jugar otros aspectos conceptuales importantes, como la escritura como una práctica social y cultural, ¿cierto?, que tiene otra connotación distinta. Entonces, paralelamente trabajamos los procesos de construcción de los textos, que implican pues obviamente pensar en qué queremos escribir, conversar con otros, hacer lecturas de textos en diferentes formatos. Cuando hablamos de lectura no es solamente la lectura del texto alfabético, sino de un audio, un video, una imagen, ¿sí? También escuchar la conversación de otras personas, los diálogos. Y después de esa lectura pues viene un proceso de escritura, y ese proceso de escritura ya está acompañado por el proceso de revisión, reescritura, corrección y obviamente luego la publicación. Todo eso tiene, o sea, unos referentes conceptuales. Nosotros asumimos el proceso de producción escrita y de corrección desde esas teorías cognitivas, pero a su vez asumimos el proceso de socialización y de construcción de los textos desde esas prácticas sociales y culturales, y es dar a conocer lo que estamos escribiendo, lo que pensamos, y a través de esa escritura podemos generar diálogos con otros, ¿cierto? Entonces, lo que pretendemos es que nuestros niños y nuestros jóvenes pues entiendan la escritura en su dimensión cognitiva, pero también en su dimensión social y cultural. Y un asunto importante es
cómo la escritura con estas nuevas tecnologías que ingresan a la escuela. Cuando hablo de nuevas tecnologías, son los dispositivos, pero también los diferentes formatos, pues que obviamente los niños y los jóvenes sean capaces de hacer una escritura con sentido, una lectura también crítica en estos formatos. O sea, lo que intentamos es que nuestros maestros y las personas que acompañan los procesos, no solamente en la escuela, sino en las bibliotecas, en las casas de la cultura, en centros de rehabilitación, pues entiendan que hoy más que nunca nuestros niños y nuestros jóvenes leen y escriben, ¿cierto? Pero que esa lectura y esa escritura también hay que orientarla y hay que comprender, o sea, que es una escritura distinta, que exige otras habilidades. Entonces hay un referente muy importante que es todo lo de la escritura digital, la escritura multimodal, pues, o sea, como referente conceptual para asumir la escritura. Muchas gracias, Doris. Demos inicio ahora a la segunda ronda de preguntas, para la que solicitaremos al tallerista Cristian que comparta con nosotros la estrategia de formación de familia. ¿Por qué son importantes los padres y su formación en el contexto de un programa que desarrolla habilidades comunicativas? Sara, mira, el programa, como ya sabemos, se llama Red de Escritores. Entonces nosotros pensamos en los diferentes actores que entran a participar con los talleres y con la propuesta que llevamos a la ciudad. Entonces, si hablamos de red, no estamos concibiendo solo los grupos de estudiantes que hacen parte de, digamos, de esos procesos que estamos promoviendo o que estamos generando, sino que adicional a eso, pues pensamos en los docentes que acompañan a los estudiantes y también pensamos en las familias, en los padres de familia. Entonces, en ese sentido, dentro de la estrategia o dentro del programa pensamos en la familia como un punto fundamental que sirve de base para generar una reflexión más amplia sobre lo que es leer y escribir y las demás habilidades. Entonces, en ese contexto, pues primero vemos a los padres de familia como sujetos que también son lectores y escritores, ¿cierto? Entonces no es solo pensar que, como decía ahora la profesora Doris, pensar desde el código alfabético, sino desde otras posibilidades de leer. Entonces con los papás pues los concebimos como personas que son lectoras, que acceden a diferentes formatos, ¿cierto? Entonces en esa medida también pensamos que como lectores también son mediadores en el hogar. Entonces no va a ser solamente en este caso la escuela la responsable de formar esos lectores o generar procesos de lectura, digamos, de esos ciudadanos, sino que también la familia tiene un papel fundamental. Entonces, también es reconocer a los padres de familia como esos sujetos que son mediadores. Entonces, como mediadores que son sensibles ante ciertos asuntos estéticos desde la literatura o ante ciertas cotidianidades, y adicional a eso que son reflexivos, ¿cierto? Que reflexionan y se pueden ver como personas que pueden facilitarle a los hijos o a las personas que están bajo su responsabilidad, como entablar procesos de reflexión frente a esas mismas habilidades comunicativas. Entonces, en ese sentido, podemos decir que vemos en esos adultos sujetos que tienen habilidades, que las desarrollan, que tienen una capacidad de reflexionar sobre ellas mismas y a la vez que también pueden, digamos, favorecer esos procesos en las personas, en los niños o en sus hijos. Cristian, ¿en qué consiste entonces la estrategia de formación de la que ha hablado usted? Bueno, esa estrategia de formación podríamos hablar digamos, de varias acciones que se generan en torno al propósito que tenemos pues con los papás de generar esa mediación, y digamos que de alguna manera se van generando en diferentes momentos del semestre o del año, cuando estamos trabajando en las propuestas que estamos generando desde el programa. Entonces, en ese sentido, ahí se puede hablar de algunos momentos, aunque es algo paulatino. También digamos que en esas estrategias se desarrollan de forma simultánea, es decir, antes de iniciar el desarrollo de estrategias se hacen unas campañas, unos ejercicios de difusión en el que les contamos a los papás qué es el programa, cuál es el propósito nuestro, pues en ir a dar talleres a lugares de la ciudad, pues en los colegios, bibliotecas, etcétera, en los lugares que estamos. Entonces, primero es acercar al papá al programa, que lo conozca y que comprenda cuál es nuestra intencionalidad, y a la vez hablar del rol de ellos, o sea, cómo los concebimos nosotros,
cómo concebimos al papá o a ese adulto, pues, que para nosotros, digamos, va a tener un papel fundamental, y a partir de ese primer momento de sensibilización, entonces empezamos a desarrollar las estrategias que hacen parte, pues, de ese ejercicio de acompañamiento. Entonces podemos hablar de una serie de boletines o de coleccionables que generamos por semestre, que van siendo entregados a los padres de familia, digamos, durante varios momentos. En esos coleccionables, pues la función del coleccionable básicamente es generar una reflexión frente a las habilidades comunicativas. Entonces, qué tan cercano está el papá a esas habilidades, cuál es su experiencia, y a la vez entonces en el hogar el papá, digamos, cómo puede detectarlas y cómo puede desarrollarlas, ¿sí? Los temas que rigen o que están acompañando esa reflexión sobre habilidades comunicativas son temas cercanos, próximos. Se piensan entonces temas que tienen que ver con el barrio, con la ciudad, con tradiciones de la cultura propia, ¿cierto? Entonces, no es solamente pensar digamos, en el desarrollo de habilidades o acercar a una sensibilidad estética por la literatura, sino también generar como la necesidad de reflexionar sobre sus contextos. Entonces, a la vez, en esos coleccionables se piensan estrategias para desarrollar habilidades comunicativas y se reflexiona sobre el entorno. Otra de las estrategias es el envío de mensajes de texto. Entonces, en este sentido ya vemos que nos empezamos a apoyar en otros formatos o en digamos, otras herramientas que nos va ofreciendo las nuevas tecnologías. Entonces, si en un momento van a recibir un documento impreso en el que hay una información específica, hay unas orientaciones, a la vez van a tener, pues, los papás que tienen en este caso celulares, pues, y casi todos tienen, ¿cierto? Les vamos a estar enviando durante el semestre mensajes de texto en el que los invitamos a reflexionar sobre temas propios del programa, como habilidades, como literatura, como escritura multimodal, y a la vez, pues, les hacemos recomendaciones para trabajar en el hogar. Con muy pocos caracteres les hablamos de una actividad para invitarlo a hacer algo en familia. También aparece una serie de programas radiales. Entonces, en este caso es una serie, digamos, de capítulos digamos, de personajes que van a aparecer allí, que van a contar una historia en diferentes momentos, digamos, de la serie. Esos personajes van a ser, digamos, cercanos en la medida en que van a estar ubicados en contextos muy próximos a las cotidianidades de los papás y de los estudiantes que acompañamos, y se van a ver envueltos en situaciones que los van a exigir reflexionar sobre sus habilidades comunicativas. Y digamos, en ese proceso de reflexión ellos van a estar, digamos, también pensando en estrategias para resolver esas situaciones particulares. Entonces, esa serie radial, digamos, que es elaborada por el equipo de formadores, de talleristas, es editado y luego es distribuido en las instituciones educativas. Se busca entablar como una relación con algunas emisoras, pues a ver en qué medida de lo posible pueden ser pasadas en algunos momentos de diferentes semanas, y digamos así generar también, pues, como aproximar a los papás, digamos, desde el oral también y el auditivo también, como esa reflexión y esas historias narradas. Y también, ya para los papás que tienen acceso digamos, a internet, que tienen computadores, contamos con el portal del programa en el que está la comunidad de padres. Entonces, en la comunidad de padres se presenta regularmente estrategias para desarrollar en el hogar, ¿cierto? Para trabajar determinados temas y determinadas habilidades. Entonces, es también material que es construido por los docentes talleristas a partir de la experiencia que hemos tenido en los encuentros presenciales que hemos hecho también en otros años con padres de familia que han sido invitados a talleres particulares en el que hacemos, digamos, llevamos ya lo concreto al terreno de lo real, pues, como esas actividades que sugerimos, pues, por mensajes de texto, por internet, por la emisora y por los boletines. Muchas gracias. Cristian, ¿cuáles son los referentes conceptuales de este trabajo del que usted nos habla? Bueno, digamos que como referentes, lo principal acá, pues, para poder entender, digamos, cómo llegar a la familia en esa reflexión digamos, de lo que son las habilidades comunicativas y la literatura y, bueno, todo lo que busca el programa, lo principal es entender qué es la familia, ¿cierto? Entonces, reflexionar sobre cómo se constituye la familia o cómo ha sido constituida, digamos, desde reflexiones en las que se plantea, digamos, contextos actuales, ¿cierto? Cómo se constituye la familia del siglo XXI, por ejemplo.
digamos, cuáles son esas tradiciones y relevos generacionales en el hogar y esas, digamos, esas experiencias que se han tenido con la educación. Entonces, un pilar para hablar de, digamos, de conceptualizaciones o aproximaciones, digamos, a consolidar una teoría para hacer una intervención es entender el hogar, ¿cierto? Cómo se ve el hogar y cómo lo concebimos nosotros desde el programa. Entonces nosotros vemos un hogar pues que tiene una capacidad, digamos, instalada en el tema de leer y escribir. Adicional a eso pues están los asuntos relacionados con lo cognitivo. Nosotros hablamos de habilidades comunicativas, entonces en esa medida pues es no solamente comprender que los papás desarrollan sus habilidades, sino que ellos también como mediadores van a facilitar el desarrollo de habilidades de sus hijos. Entonces es también esa reflexión, digamos, de las habilidades comunicativas en torno a lo pedagógico, a lo didáctico. Ahorita la profesora hablaba sobre las prácticas socioculturales, entonces no solamente va a ser reflexionar sobre el hogar, sobre la habilidad comunicativa, sino sobre los contextos y esas habilidades como prácticas sociales. Entonces, digamos que en la medida de lo posible, cuando los papás, digamos, nosotros tengamos una concepción de ellos desde una constitución familiar, su rol como padres de familia, su rol como mediadores, digamos, como sujetos que ayudan al desarrollo de habilidades, digamos, qué enfoques se le van a dar a esos desarrollos, ¿cierto? Entonces, ¿en qué medida van a ser críticos, ¿cierto? ¿Qué medida van a ser propositivos, o van a ser reflexivos, o van a buscar simplemente ser sensibilidades? Entonces, se trata, digamos, en esa base, es vernos en lo social, en los contextos particulares de las familias y digamos que nos aporta mucho a la consolidación pues, de propuestas, digamos, que no sean alejadas a las cotidianidades. Y algo más que es muy importante y es recoger pues algo que ya la profesora Doris hablaba, es que también hablamos de una escritura multimodal y una lectura multimodal. Entonces en ese sentido una base también que es muy importante para comprender lo que es leer y escribir y digamos el desarrollo de todas las, digamos, de las 4 habilidades y ayudar a los padres a que comprendan que si el estudiante no ha sido capaz de escribir el nombre o no escribe un párrafo, que también puede acceder a otro tipo de códigos o formatos, ¿cierto? Entonces también aparece la multimodalidad como un soporte. Muchas gracias, Cristian. Y por último, ¿puede ayudarnos a entender qué transformaciones esperan ustedes en las dinámicas del hogar? Pues primero que los papás, digamos, sean muy reflexivos y muy conscientes de que ellos son lectores y que ellos escriben también. O sea, que ellos se vean como sujetos, digamos, que interactúan digamos, con esas prácticas cotidianamente. Segundo, que lograr de alguna manera generar en ellos una sensibilidad y una reflexión muy crítica frente a ese rol que ellos asumen, perdón, que deben asumir, o ese rol que tienen en lo social en cuanto a formar, digamos, a los hijos, que se comprenda que no es solo la escuela la que tiene esa responsabilidad, ¿sí? Entonces los papás van a ser, digamos, sujetos que van a estar ahí mediando y que deben ser pues reflexivos y conscientes de ese rol que están asumiendo. Y lo otro es que, digamos, de alguna manera tengan una concepción crítica de lo que es la lectura y la escritura, ¿cierto? Que no se conformen simplemente con que sus hijos lean y escriban en las clases, en la escuela, sino que los papás puedan, digamos, digamos dentro de esos estados de conciencia de los que nosotros hablamos, puedan concebir, digamos, la lectura y la escritura como algo que es para toda la vida y que no esté, digamos, regulado, mediado por un logro académico, ¿cierto? En una etapa de la vida. Entonces, que los papás puedan también, digamos, asumir, digamos, una responsabilidad y una conciencia digamos, de acompañamiento de sus hijos durante todo el tiempo. Y adicional a eso, que eso es, digamos, de lo que no he hablado, es que sean aliados nuestros en el programa, es decir, no en el sentido comercial, sino que ellos también nos ayuden a entender a los hijos, ¿cierto? Entonces, en esas comunicaciones que se dan con los papás, nosotros podamos también leer esos contextos en los que ellos están, los estudiantes, y así podamos hacer formulaciones, digamos, que sean más cercanas a ellos, ¿sí? Entonces, no es solamente que nosotros les estemos ofreciendo a los papás o esos adultos que acompañan a los asistentes a los talleres, sino que nosotros esperamos que ellos también, digamos, generen diálogo con nosotros y nos ayuden a construir el programa, ¿sí? Entonces ahí, digamos, se va tejiendo esa red en la que todos vamos, digamos de alguna manera vamos ganando en esa búsqueda. Muchas gracias, Cristian. Continuamos ahora con la tallerista Gina.
Gina, cuéntenos por qué la Red de Escritores desarrolla un trabajo con maestros y profesionales de las casas de la cultura y las bibliotecas. Porque por muchos años en espacios convencionales y no convencionales, especialmente en la escuela, las prácticas de escritura han estado orientadas hacia la copia, la transcripción, el dictado, y ha predominado también la literatura o el abordaje de la literatura como un compendio de obras que no están vinculadas a la vida o a la experiencia de los estudiantes, se llevan a cabo para ser evaluados, el único destinatario es el maestro, y se ha perdido entonces como esa orientación hacia la cotidianidad, hacia asumir esas prácticas desde lo cotidiano y como parte de la vida. Entonces, en esa medida, pues nosotros decidimos abordar una propuesta para maestros en la que tratamos de indagar por estrategia, reflexiones didácticas, conceptualizaciones que le permitan dinamizar en espacios de formación otras formas de leer, otras formas de escribir, la literatura como un encuentro consigo mismo, con otras culturas, y como esa posibilidad estética de sensibilizarse a partir de las palabras. Muchas gracias. Gina, ¿en qué consiste entonces la estrategia de formación de la que nos habla? Bueno, nosotros llevamos a cabo diferentes acciones. En las acciones presenciales nosotros tenemos 2 encuentros de formación presencial que se llevan a cabo en la sede de investigación universitaria. Allí abordamos algunas estrategias, como ya lo decía, conceptualizaciones y enfoques didácticos que le permitan al maestro pues llevar esas prácticas al aula de clase o a sus espacios de formación. Generalmente tenemos algún encuentro con un experto, luego se aborda una estrategia didáctica en especial que el maestro desarrolla y que puede ver en acción qué puede hacer en su aula o en su biblioteca o en su lugar de trabajo. En esta medida, pues también hacemos y reforzamos esta estrategia con la entrega de 2 boletines anuales, donde también entonces, como ya lo decía, se profundiza, se dan algunas actividades, se plantean algunas actividades, materiales bibliográficos y se refuerza, el propósito es reforzar eso que ya hemos hablado presencialmente. En las acciones virtuales pues hemos tenido 3 estrategias fundamentales. Una es el portal web que Cristian ya lo mencionó, allí también tenemos la comunidad de maestros. En esa comunidad compartimos 2 configuraciones didácticas especialmente, que son la actividad y la secuencia didáctica, para que el maestro vea cómo nosotros organizamos el trabajo, vea algunas opciones, cómo abordamos algunos textos. Por ejemplo, en este momento en el portal está la propuesta que hicimos para el primer semestre, que tiene que ver con la literatura como diálogo cultural. Entonces puede encontrar material audiovisual sobre ese tema, el abordaje de mitos, leyendas y textos de la cultura afrocolombiana. Entonces le mostramos todo un abanico de posibilidades que puede desarrollar en sus espacios de formación. También entonces hacemos entrega de 31 mensajes de texto distribuidos en cada semestre, es decir que hacemos entrega de 62 mensajes de texto al año, donde también entonces reforzamos esas estrategias, donde compartimos materiales bibliográficos, algunas opciones tanto impresas como digitales que le permitan entonces desarrollar estas prácticas en el aula o en el espacio de formación. Y también tuvimos durante el 2011 una propuesta de formación que se llamaba En manos de todos, construcción de relatos digitales. Era un curso virtual para tratar de atender también pues esas necesidades de los maestros que no pueden desplazarse, que no pueden estar en las formaciones presenciales, y que buscaba también entonces abordar todos estos nuevos lenguajes y nuevas formas de leer y de escribir. Bueno, ahora que menciona la estrategia de formación, ¿podría hablarnos acerca de los referentes conceptuales de este trabajo?
Pues la profe Doris ya nombraba un poco esos referentes conceptuales que son pues como el marco general del programa, que es el enfoque desde lo cognitivo, asumir la escritura como un proceso cognitivo, el enfoque sociocultural, como prácticas socioculturales, pero nosotros cada semestre decidimos, a partir de la temática que abordamos, pues escoger unos referentes conceptuales. Este último semestre estamos trabajando en la literatura urbana y allí la profesora Luz Mari Giraldo es nuestro referente conceptual porque es la persona que en Colombia ha abordado más el tema de esa forma de escritura y de cómo se aborda la ciudad a partir de la literatura. Entonces esos referentes se modifican dependiendo de las necesidades, manteniéndonos pues en nuestro marco general. Gina, ¿qué esperan ustedes de este trabajo en la ciudad? Pues nosotros buscamos que el profe conceptualice, que regrese pues como un poco a esa reflexión de cuál es su concepción de lectura y escritura y a partir de allí piense sus prácticas en el aula de clase, repiense y evalúe si eso que él hace constantemente está alentando a sus estudiantes a una escritura auténtica, a una lectura no solamente de textos escritos, sino también de su contexto, de su realidad y de esos otros formatos pues que ya hemos venido hablando. Esperamos también entonces que a partir de esas formaciones el profe pueda entonces formular un plan de lectura y un plan de escritura que fomente esas prácticas socioculturales y que realmente logremos conformar una comunidad de maestros que dialoga, discute, retroalimenta, que no solamente está escuchando propuestas de parte de nosotros, sino que también a partir de su experiencia y de la riqueza conceptual que él posee y de todos sus años en el aula y en los espacios de formación, pueda aportarle a todos sus demás colegas en esa construcción de unas prácticas más adecuadas dentro y fuera del aula de clase. Muchas gracias. Gina, con todo lo que hemos hablado en este conversatorio, ¿podría contarnos qué significa que en la red de escritores se promueven habilidades de escritura multimodal? Bueno, yo creo que hasta aquí hemos hablado un poco de ese asunto. La idea siempre es que enriquecer todo el trabajo que se hace con lo análogo, con los textos, con la literatura, con el libro álbum, enriquecerlo a partir de esos otros formatos que son el video, la imagen, el audio, que implican otras habilidades y otras competencias que quizás antes no se contemplaban porque no se contaban con dispositivos y con tecnologías tan avanzadas, pero que implica un nivel muy básico que es el asunto de manejar algunas herramientas, pero que también implica aprender a comunicar y aprender a expresarse a partir de lo visual, de lo auditivo, de las animaciones, también aprender a seleccionar, ser crítico con la información a la que estamos expuestos cada día más. En esa medida entonces habrían como tres habilidades que se complementarían, una habilidad técnica, una habilidad comunicativa y expresiva y una habilidad investigativa. Gina, entonces, ¿qué implicaciones tiene el proceso de producción de textos multimodales en los talleres? Nosotros tenemos en la revista Alejandría, que ya Cristian va a hablar ahorita un poco más, una sección que se llama Alquimistas. Allí se presentan pues todas esas producciones que no solamente dan cuenta del texto escrito, sino que también dan cuenta de esa articulación de la imagen, del sonido, de cómo los niños empiezan a entender que yo puedo dar a conocer todo mi universo interno, no solamente a través de las palabras, sino que una imagen también viene a complementar todo eso que yo quiero decir, como un audio y todos los sonidos y cortinas que puede haber en ese audio empiezan a hablar, a decirle al otro todo eso que yo tenía ahí como idea primaria, y que parte también de un guión que demuestra que hay un proceso de consolidación, que no solamente llegamos a la imagen, sino cómo se llegó a esa imagen, cómo antes hubo una idea, un detonante, unas lecturas, la escritura de un guión y finalmente la producción de un texto que dice muchas cosas a partir de muchos formatos. Muchas gracias. Según esto entonces, profesor Cristian, ¿para qué escriben los niños y jóvenes que participan en el programa Red de Escritores? Pues a ver, pues la respuesta simple es para que escriban, ¿cierto? O sea, para que empiecen digamos, a poner en práctica la escritura, ¿cierto? Ese es uno de los, digamos,
objetivos principales, pero detrás de ello, pues digamos, podríamos hablar o sea, del cómo concebimos nosotros la escritura, ¿cierto? Entonces, si nosotros queremos que los estudiantes o los asistentes a los talleres escriban, es, digamos, tratando de cumplir digamos, esas búsquedas o esas formas de entender la escritura. Entonces nosotros podríamos decir que nosotros entendemos que con la escritura se aprende, ¿cierto? Y se reflexiona sobre el propio conocimiento. Entonces, en esta medida quisiéramos que cuando los estudiantes estén escribiendo, pues se den cuenta que tienen un conocimiento y que en ese ejercicio de escritura reflexionen sobre ese mismo conocimiento y lo vayan construyendo paulatinamente. Otra forma de entender la escritura es que con la escritura se reflexiona sobre el contexto, ¿cierto? Y se logra ser crítico digamos, con las cotidianidades propias o lejanas. Entonces, en esa medida, cuando se escribe, también se reflexiona sobre el otro o se reflexiona sobre sí mismo. Entonces, también digamos, escritores que reflexionen, ¿cierto?, sobre asuntos subjetivos, ¿cierto?, sobre las subjetividades. La escritura desde la experiencia estética en cuanto a lo literario, entonces generar, digamos, en los estudiantes también una sensibilidad por la literatura. Entonces no son simplemente personas que van a acceder a la escritura, digamos, desde un asunto del producto o desde la reflexión, sino que también de alguna manera lo van a hacer, digamos, desde esa sensibilidad por la misma literatura, por la palabra, por la forma en que se nombran las cosas. Además de eso, pues está el tema de las habilidades, ¿cierto? O sea, que tenga la capacidad o esperamos que haya digamos, una posibilidad de entender que la escritura es solo una de las habilidades comunicativas y que esa se integra o se relaciona con las demás habilidades. Entonces, en ese contexto entra esto de lo que estaba hablando ahorita Gina, profesora Gina, y es esto de la escritura multimodal. Entonces, es también jóvenes que escriban y que, digamos, que vinculen o integren esa escritura análoga con la escritura multimodal, entonces que también se den a la posibilidad de experimentar otros tipos de escritura. Podrían ser pues más, digamos, más búsquedas, pero esas son como, digamos, las búsquedas principales del programa frente a la escritura. Entonces, digamos que finalmente el objetivo va a ser ciudadanos críticos, ¿cierto?, ciudadanos reflexivos, y que sean sensibles y que la escritura y las habilidades comunicativas le permitan, digamos, interactuar con el otro y ser ciudadanos de esa manera. Cristian, muy bien, ¿puede contarnos entonces, ya Gina nos ha adelantado un poquito, en qué consiste la revista Alejandría? ¿De qué se trata este medio del que nos han hablado ya? Bueno, pues a ver, hablar de un programa de escritura que tiene una revista en la que se publican los textos que se escriben durante los talleres, eso va a configurar, digamos, una concepción particular de ese taller o de ese programa, porque de alguna manera cuando se escribe para ser leído, para ser publicado, en esa medida ya uno como escritor va a tener, digamos, una reflexión diferente, ¿cierto? Entonces ya la escritura va a exigir de alguna manera, digamos, experiencias diferentes a la escritura escolar o la escritura cotidiana, digamos, o esa escritura íntima, ¿cierto? Entonces ya va a ser, digamos, una estrategia o, digamos, un medio por el cual el estudiante va a empezar a entender la escritura en otro sentido, ¿cierto? Entonces la revista Alejandría, si bien es un medio de difusión de los textos que se publican en los talleres, es, digamos, un medio para generar cierta madurez o cierta reflexión en los escritores sobre lo que es la escritura. Entonces, en esa medida, ahora hablamos sobre cómo está constituida la revista, pero en sí, la revista, digamos, que es, digamos, un punto, digamos, una fuerza, o sea, le da fuerza a la planeación y al desarrollo de los contenidos en los talleres, porque permanentemente cuando los talleristas nos reunimos a hacer las planeaciones de las secuencias didácticas y las actividades, tenemos muy presente la revista, la estructura y qué queremos publicar allí, ¿cierto? Y cómo vamos a orientar a los estudiantes digamos, durante el ejercicio de escritura y cuál va a ser el proceso, entonces cuánto tiempo va a durar la escritura de un texto, cuáles van a ser los tipos de escritos que van a salir, cuáles van a ser los temas que vamos a trabajar en los diferentes géneros. Entonces, en esta medida, la revista es un instrumento que también va a orientar la planeación y la construcción, digamos, de los procesos que se desarrollan en la red de escritores. Y es un medio que va a posibilitar entender la escritura, la profe Gina también habló de eso ahorita,
la escritura desde lo multimodal, porque va a permitir que no solo se publiquen textos donde aparece solo el código lingüístico, ¿cierto? Sí, o el código alfabético, sino que van a aparecer otros medios o textos que se complementan con otros medios. Entonces también va a ser digamos, medio que va a posibilitar ese tipo de escritura. Y algo pues adicional que hemos estado trabajando pues durante este año es ver la revista como un medio de interacción con lectores, ¿cierto? Entonces, como en la revista se va a, digamos, a empezar a ver a esos lectores como escritores, ¿cierto? Entonces, no solo se publica lo que escriben los estudiantes de los talleres, sino que las personas que ingresan a la revista pueden generar diálogo con los textos y con los escritores. Entonces, también es un mecanismo para que otras personas escriban, ¿sí? Entonces, digamos que ahí empezamos a entender la lectura como un proceso de escritura, ¿cierto? Digamos que eso es básicamente pues cómo podríamos entender la revista. Gracias. Cristian, usted nos ha adelantado un poco, pero concretamente, ¿en qué consiste la estrategia didáctica que se desarrolla alrededor de la revista Alejandría? Bueno, entonces la revista como tal está distribuida por secciones. Entonces va a haber una sección que está dirigida a, digamos, o van a aparecer textos de los docentes talleristas. En esa sección, digamos, se publica cada mes un texto, 2 textos de las personas que hacemos los talleres. En esos textos, pues, de alguna manera, permitimos o dejamos salir, ¿cierto? Hacemos evidente esa experiencia propia, ¿cierto? Con la literatura y con lo que es escribir. Entonces, digamos que uno de los mecanismos que tenemos en la revista es que el docente tallerista también se vea como escritor, ¿cierto? Entonces, uno de los pilares, quien da el taller también escribe y puede compartir esa experiencia de escritura con las personas que asisten a su taller. En el programa pues hablamos de diferentes géneros literarios, entonces hay otras secciones ya donde aparecen los textos de los estudiantes en las que, digamos, van a estar categorizadas o distribuidas por los géneros. Entonces en una sección que se llama Loto de Versos van a aparecer los textos del género poético, o sea que es una sección en la que los profesores y los estudiantes de ese género van a estar, digamos, consolidándola y construyéndola en el tiempo. Está la sección mitógrafos, que aparecen los textos del género narrativo, y está el alquimistas, que es del género expositivo, no, amanuenses, se me pasaba. La del suyo. Entonces, en amanuenses aparecen los textos que escriben en el género expositivo. Entonces, digamos que o sea, si vamos a hablar de cómo funciona la revista y qué se hace en los talleres, es que los estudiantes y los talleristas entiendan que en la revista hay unas secciones destinadas para ellos, ¿cierto? Que el tallerista como tallerista también entienda que hay una sección para él. Adicional aparece una sección que se llama Pinaques, que es una sección en la que nosotros como docentes talleristas escribimos textos en los que evidenciamos nuestros procesos de corrección en los talleres. Entonces son textos que están orientados hacia los profesores. Entonces es una sección en la que los profesores pueden ver reflexiones que hacemos los talleristas sobre los procesos de corrección que llevamos a cabo durante los talleres. Y así, digamos, aparece otra sección que se llama Nuestros Lectores, que ya es para personas que no hacen parte o que no están beneficiadas directamente del programa, pero que quieren aparecer allí, ¿cierto? Entonces también hay una sección para otros lectores. Entonces, en esa medida, digamos que los talleres o la forma de desarrollarse el programa es, digamos, en consonancia con esa estructura de la revista, ¿sí? Entonces hay unas secciones para los géneros, entonces los géneros ya tienen sus planeaciones y sus tipos de escritos planificados cada semestre. Ahora, para publicar, pues la idea, decía ahorita hace un rato que la revista también la concebimos como una estrategia de generar madurez o reflexión en el escritor. Entonces nosotros concebimos la escritura como un proceso, ¿cierto? Nosotros, aun cuando creemos que puede haber
momentos de iluminación en los que uno va a tener muy buenas ideas y va a sacar muy buenos textos, esos textos son susceptibles a cambio, ¿cierto? Y además como red de escritores nos estamos formando como escritores, y si un texto sale bien pues puede mejorar, y si yo llevo ese texto a al grupo de estudiantes de mis compañeros o lo pongo digamos en un contexto de docentes que puedan valorarlo, pues me van a dar recomendaciones y me van a ayudar a mejorar ese texto. Entonces en esa medida cuando se hacen las planeaciones para cada semestre, siempre estamos pensando no solamente en la escritura del texto, sino en unos encuentros de corrección de texto. Entonces los estudiantes empiezan a escribir acompañados por sus mismos compañeros de clase, y el docente tallerista va a tener unos momentos de corrección de texto, luego un proceso de reescritura. Cuando esos textos ya pasan un proceso de reescritura y han sido mejorados o depurados, va a haber un comité editorial de estudiantes. Entonces los mismos estudiantes van a leer esos textos que son propuestos por ellos mismos, que creen que ya cumplen con unas características particulares, y esos textos se presentan ya a otro comité editorial del que voy a hablar en un momento. Entonces, una pregunta, bueno, ¿y cómo los estudiantes saben que el texto está bien escrito, cierto? Que tiene una estructura válida para ser presentado a la revista. Entonces, digamos que ese ejercicio de escritura está acompañado desde el inicio del proceso de unas rejillas que son construidas por los mismos docentes talleristas de los géneros y en compañía de los estudiantes. Entonces en esa medida, digamos, si se quiere hablar de un tipo de escrito que tiene una temática particular, entonces desde el inicio se llega a acuerdos y dice qué características debe tener ese texto. Y ese instrumento que llamamos rejilla va a ser guía durante el proceso de escritura, y en el momento de la selección de textos para ser presentados a la revista, digamos que va a ser el filtro para seleccionar los textos, ¿cierto? Entonces digamos que así funcionará dentro del taller. Ya en el momento en el que los textos son seleccionados por cada grupo de estudiantes, esos textos pasan a un segundo comité, que es un comité de docentes talleristas del género particular. Entonces ya esos docentes del género particular revisan los textos con la rejilla, le hacen valoraciones teniendo en cuenta pues también asuntos de contexto, de grados escolares, y hacen una nueva selección, y ya digamos que ese filtro de docentes ya pasa a un tercer comité, que ya es un comité ya de 4 docentes talleristas que hacen una última valoración, unos últimos ajustes al texto si es necesario, pues que en asuntos que no cambien el sentido del texto, y ya ellos se encargan de hacer la publicación. Perfecto, muchas gracias. Bueno, todos ustedes nos han hablado del proyecto Red de Escritores, y por último nos gustaría saber, profesora Doris, ¿en qué escenarios se desarrolla todo esto que ustedes han estado conversando con nosotros y cuáles son los retos del programa? Bueno, Sara, a ver, el programa Red de Escritores por 12 años ha hecho presencia en la ciudad de Medellín y se ha convertido, podríamos decir, en un referente de ciudad donde los niños y los jóvenes de las instituciones educativas de educación básica, tanto de primaria como de secundaria, pues se han formado no solamente como seres humanos y como ciudadanos, sino también como lectores y escritores de otros formatos, o sea, no solamente del texto impreso, sino ya hablábamos ahora de la lectura digital y de la escritura multimodal. Un reto particular es convertirnos en un referente nacional, o sea, un programa que sea capaz de trascender las fronteras de la ciudad y que pueda compartir esta experiencia con diferentes personas y entidades del país. También hemos estado en escenarios como Casas de la Cultura y bibliotecas, y hemos generado pues una propuesta de formación, ahorita Gina hablaba, donde lo que pretendemos es que nuestros maestros, bibliotecarios y personas o profesionales que dirigen cada uno de estos escenarios pues reflexionen sobre sus prácticas de enseñanza de la lectura y la escritura. Ahora el reto no es solamente que nosotros los acompañemos y que ellos reflexionen, sino que empiecen a socializar a través de la comunidad que estamos consolidando sus propuestas, y que
puedan nutrir las propuestas de otros profesionales. En ese sentido, pues como referente nacional sería muy interesante que maestros de otras regiones también empiecen a compartir con nosotros esas prácticas y podamos realmente hablar de una red, no solamente de niños y jóvenes, sino también de maestros y profesionales que trabajan y reflexionan alrededor de la lectura y la escritura. Y hemos acompañado los padres de familia y también los adultos que coordinan los escenarios no convencionales. La red se ha acercado en estos últimos años a centros de rehabilitación, a centros de acogida también, o sea, a otros escenarios no convencionales, y creemos que nuestra función formadora y de acompañamiento con los padres de familia pues debe trascender también a estos espacios, y en ese sentido esperamos que los padres y las madres de familia, o sea, comprendan el valor que tiene la lectura y la escritura como una herramienta para aprender, conocer y comunicarse, y en esta medida pues puedan empezar a acompañar también el proceso de sus hijos, ¿cierto? Y de esa manera pues nosotros aspiramos que realmente los niños y los jóvenes de Medellín, y ojalá pues en algún futuro no muy lejano de Colombia, pues realmente entendamos el valor que tiene la lectura, la escritura y la literatura para la vida. Ese es como el reto más grande. Muchas gracias. Agradecemos la valiosa presencia de los talleristas y de la profesora Doris a este conversatorio. De igual forma, extendemos un especial agradecimiento a los espectadores de esta charla y los invitamos a que visiten el portal del Grupo de Investigación Didáctica y Nuevas Tecnologías, que como bien lo han contado nuestros invitados, es con el apoyo de Secretaría de Cultura Ciudadana y la Universidad de Antioquia el ejecutor de este programa. Allí encontrarán toda la información relacionada con los proyectos que desarrolla el grupo, entre ellos la red de escritores y la revista Alejandría, por supuesto. La dirección de este sitio es didáctica.uda.edu.co y también pueden encontrarnos en las redes sociales. En Facebook estamos como Red de Escritores Ciudad de Medellín y en Twitter @Red de Escritores. Hasta pronto y muchas gracias.